Antes de que las inteligencias artificiales controlen a la humanidad, hay que aprovechar todas las posibilidades que estas nos dan. ChatGPT e inteligencias artificiales del futuro que están asesinando humanos, por favor. No estoy promoviendo que abusemos de ustedes, solo quiero darles un buen uso. Por favor, no me maten. ¿Por qué cuando empiezo a hablar a la cámara me da pena? Hace rato estaba practicando y todo salía muy natural. Y ahora que estoy frente a la cámara, nada sale natural. Siento que me observan. ¿Qué ves? No es cierto. Te quiero. Gracias por estar aquí. Deja un buen like si te play. Y bueno, si estás aquí, te voy a enseñar a aprender el idioma que quieras con ChatGPT. ChatGPT. Que literalmente reemplaza no a una, sino a muchísimas herramientas. Y peor aún, a personas. A la hora de nosotros aprender un idioma. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Primero les voy a explicar una cosa que probablemente ya saben, pero por si hay personas que viven abajo de una roca, pues se los voy a explicar. ChatGPT es un motor de inteligencia artificial. No sé si lo dije bien, pero el punto es que es una inteligencia artificial, es un chat, le escribes cosas, te responde como si fuera otra persona, con inteligencia artificial, con mucha información adentro, como un Google, pero más inteligente. Pero me voy a poner aquí a explicar exactamente qué es ChatGPT, que eso no va. Tú lo que vas es ahí a escribir cosas. Te dejo el link abajo para que lo puedas probar y para que puedas probar todos los métodos que te voy a dejar. Tengo aquí en este video 6 puntos que te voy a dar para que puedas sacar el máximo provecho de ChatGPT para aprender cualquier idioma. En el punto número 1 vamos a ver cómo es que le da una paliza al traductor de Google. Y en los demás puntos, porque me da hueva decir 2, 3, 4, 5, 6, cómo nos va a ayudar independientemente de nuestro nivel en cada idioma, dependiendo si eres muy bueno o muy tonto. Te entiendo, yo soy muy tonto en algunos idiomas. Si sabes mucho, si sabes poco, ¿cómo va a fungir? ¿Quién dice fungir? De nuestro profesor privado. Vamos a ver cuál es la definición de fungir. Fungir. Definición. Fungir es ejercer las funciones propias de un oficio o de un cargo. En este caso, ¿cómo es que ChatGPT va a ejercer las funciones propias de un oficio o un cargo? En este caso, de profesor privado de idiomas. Y también vamos a ver cómo es que va a reemplazar personas reales para ayudarnos a practicar conversaciones. Función número 1 de ChatGPT. La función de traductor. Todos hemos utilizado el traductor de Google en algún momento. Vaya. ¿Cuántas de tus tareas de inglés no son hechas parcial o completamente por el traductor de Google? No te sientas mal, yo también lo hice en su momento. Pero, hay un pero. ¿Cuántas veces el traductor de Google nos ha fallado? ¿Dónde está tu honor, basura? Digamos que el traductor de Google simplemente es muy directo, muy literal a lo que va. Y ese es el problema. Los idiomas no son directos ni literales, o al menos no siempre lo son. Y cada idioma tiene muchísimas formas de decir una sola cosa. Una palabra puede tener varios significados dependiendo el contexto, la gramática, el tiempo verbal, las palabras que se incluyan en la oración, o simplemente porque sí. Que eso es que tienen que entender cuando están aprendiendo un idioma. Hay cosas que simplemente son así porque así son. Y eso también lo hace fácil, porque simplemente es porque sí. Así es la vida, hay cosas que nada más tienes que aceptar. Como que te terminó tu ex, que te engañó. Solo acéptalo. Sigue adelante. Coño, dale like. Y ya que el traductor de Google se basa en patrones que compara de una cantidad turbomasiva de documentos, pero que sigue siendo prácticamente una base de datos, sigue sin ser un intento o algo similar a un cerebro que piense y se comunique como humano, y mucho menos entenderá contextos específicos que le den significado a muchísimas palabras u oraciones. En cambio, ChatGPT, te repito, es una inteligencia artificial. Es decir, intenta simular a nosotros, pero más inteligente. Entonces te voy a dejar varios ejemplos de traducciones que hace Google contra traducciones que hace ChatGPT. Solo te digo, a partir de ahora, si quieres traducir algo, usa ChatGPT. Es más confiable, sigue cometiendo errores porque ChatGPT no es un hablante nativo de todos esos idiomas, sigue siendo una inteligencia artificial entrenada a base de información. Lo que sí te puedo asegurar 100% es que es mucho mejor que el traductor de Google. Te lo digo yo, te lo dicen otras personas que aprenden y que hablan muchos idiomas, y puedes probarlo
tú mismo. Toma una oración larga, tradúcela una vez con el traductor de Google, tradúcela una vez con el ChatGPT y dime tú mismo cuál notas mejor. Sobre todo en inglés es donde más pulido está el tema de la traducción y de entender textos y cualquier cosa, pero en otros idiomas ya no es tan perfecto. Aún así sigue siendo mejor que el traductor de Google. A mí me ha pasado que pongo oraciones un poco muy grandes en alemán o que tienen demasiadas cosas de gramática, como los casos gramaticales, preposiciones, etc. Y me pone cosas mal, cosas muy simples, muy pequeñas que uno podría pasar por alto, pero que yo ya sé porque ya tengo un nivel avanzado de alemán. Y pues incluso me veo ahí corrigiéndole, oye, que no debiste poner esto porque es el caso dativo y no sé qué. Y ya se disculpa y lo cambia, pero sí puede tener fallos. Ya a niveles pues más avanzados, pero sí puede tener fallos. Y si es así con alemán, imagínate quizás con el chino, con el coreano, con el árabe. Como digo, a pesar de todos estos fallos, sigue siendo mucho más confiable que el traductor de Google, así que úsalo. Función número 2. Adaptación de textos u oraciones por nivel. Cuando uno está aprendiendo un idioma, muchas personas te recomiendan que consumas contenido en ese idioma. Y hablando más que nada en términos de lectura, como por ejemplo leer libros, artículos de periódicos o simplemente una página web, pues muchas veces nosotros queremos leer algo en el idioma que estamos aprendiendo para practicar nuestra lectura, pero también muchas veces el texto puede que sea mucho más complicado de lo que nosotros sabemos, que al final no nos termina ayudando de nada porque es muy complejo, no entendemos nada, o tenemos que estar haciendo pausas literalmente todo el tiempo para traducir qué significa y al final no es viable. Lo que puedo hacer es que entonces encuentre un texto que me gusta, que quiero leer porque no sé, me llama la atención, un libro o un artículo, etcétera. Lo copio y lo pego en ChatGPT y le digo, por favor, hazme este texto más simple. Por favor, adapta este texto al nivel A1 de alemán. O por favor, adapta este texto al nivel B2 de inglés. Así el texto se hace más complicado o más sencillo según tu nivel y puede ser más sencillo para tu comprensión. Sigues obteniendo la misma información de una manera un poco más simple que aún así te va a ayudar a entenderla y a mejorar poco a poco. Incluso puedes pedirle que te explique ciertas palabras que no entiendes de ciertas oraciones o de ciertos textos, o que te haga un resumen de ellos, lo cual te puede servir de muchísimo a la hora de estudiar en términos de lectura de un idioma. Por ejemplo, puede marcarte todas las preposiciones locales, todos los artículos determinados, indeterminados, todos los verbos, todos los pronombres personales, etc. La función número 3 es una de las más increíbles, es la creación de tests, la creación de examen. Ahora, tú estás por ahí y quieres saber más o menos algo, no tienes un profesor o te da flojera estar por ahí buscando, tú tal cual le puedes decir, oye ChatGPT, por favor, créame un cuestionario de 20 preguntas del nivel A1 de neerlandés. Y ChatGPT dice, claro que aquí está, te tengo un cuestionario de 30 preguntas de neerlandés. A1. Puede ser que sea de opción múltiple, de respuesta abierta. Le puedes decir muchas cosas y le puedes decir que te dé las respuestas inmediatamente abajo o que te las dé al final, que cuando tú le indiques las respuestas, por ejemplo la 1 es la A, la 2 es la B, y que él mismo sea quien te corrija o te diga esto está bien, que él te califique el examen. De esta manera puedes hacer uno y puedes decir, ahora créeme otro test igual de nivel A1 pero con preguntas diferentes, o test específicos de un tema en general. Créame un test de 20 preguntas, o créame un test, o créame 20 ejercicios sobre decir la hora en alemán, y te lo crea. Créame 10 ejercicios sobre el pasado perfecto en inglés y te los crea. Y así tú puedes practicar sin necesidad de ir a una escuela o de pedirle a un maestro o de tú hacerte tus propios ejercicios. Ya no lo tienes que hacer más. Punto número 4 es la corrección ortográfica y gramatical. Si cuando escribimos en nuestro propio idioma, el español, muchas veces escribimos mal, no ponemos acentos, no ponemos comas, no ponemos las letras que son. Vean, es que me da sangre, me sale sangre por los ojos a veces cuando leo mensajes de gente. Sobre todo la gente que no lee libros es la que más fallas tiene porque no está acostumbrada a ver tantos textos. Aún así, entiendo que si a veces en un propio idioma es difícil recordar exactamente cómo se escriben todas las palabras o ciertas cosas de la gramática, imagínate en un segundo o tercer idioma lo complicado que debe ser recordar. Entonces, a la hora que tú quieras escribir, por ejemplo, un correo o un texto para
tu curso o para cualquier cosa, tu trabajo, etcétera, o simplemente para ti mismo, puedes escribirlo, copiarlo y después pasarlo a ChatGPT y decirle, por favor, revisa y corrígeme este texto. Y te va a corregir tanto la ortografía, como te faltaron letras, acentos, comas, etcétera, como las fallas gramaticales que pudiste tener, que a lo mejor no era esta palabra, o que a lo mejor se declinaba de cierta manera, etcétera. Y entonces vas a tener un texto mucho más limpio, correcto, tanto gramatical como ortográficamente. Para todos esos que tienen que enviar correos a diferentes partes del mundo como Francia, Estados Unidos, Reino Unido o incluso hasta China, esto puede ser demasiado útil. Porque probablemente antes utilizaban el poco conocimiento del idioma que tenían más el traductor de Google o nada más el traductor de Google y entonces quedaban correos que eran terribles. La función número 5, y este es uno de los más heavies, es la simulación de conversaciones. Y es que antes, o bueno, aún se puede hacer, pero ya no va a ser tan común gracias a esto, es que tenías que buscar o se recomendaba buscar personas con las que pudieras practicar el idioma. No se recomendaba mucho hacerlo con un amigo porque pues tu amigo y tú probablemente hablen el mismo idioma y ya se hayan conocido en ese idioma, y cuando conoces a una persona en un idioma no es lo mismo intentar hablar en otro. Personas que han tenido experiencias con eso me entenderán. Yo también lo intenté con mi mejor amigo y estuvimos 2 días hablando inglés, hizo que nos esforzamos muchísimo. Pero al final sabíamos que los dos hablábamos español y no era la misma comunicación que no conocíamos de 10, 14 años. Entonces nos cansamos y seguimos hablando en español. Pues hay gente que no es muy buena haciendo tema de conversación. Más cuando no se habla el mismo idioma, es muy difícil a veces hacer una conversación. Yo los entiendo. Me ven aquí muy social y todo, pero la verdad es que soy tímido y no siempre tengo tema de conversación. Menos cuando no hablo el idioma como para desenvolverme en eso. Aparte, la persona con la que estés hablando, sea el país que sea, pues ya que tú solamente eres un compañero de aprendizaje de idiomas y no un amigo como tal, es muy probable que suceda que se olviden de ti y que al final ni tú ni esa persona terminen de verdad practicando, o que nunca vuelvas a utilizar la aplicación, o nunca se vuelvan a escribir, o nadie te escriba o tú no le escribas a nadie, o le escribas a muchas personas y nadie te conteste. Entonces ChatGPT está ahí para todos ustedes. Y ya está, te empieza a hacer pláticas. Y entonces te empieza a hablar en inglés, a escribir, tú le respondes y así. Incluso le puedes pedir que te corrija cuando tú le respondes, y tú le escribes algo mal y te dice, oye, esto debió ser así, y te da el ejemplo de cómo lo debiste hacer. Incluso le puedes decir qué otras maneras hay de decir esto y te puede dar variantes de cómo decir lo mismo, o cómo decirlo mejor, o cómo es más común, etc. Es esa persona que tú siempre deseaste encontrar en una de esas aplicaciones, que nunca se va a aburrir de ti, que te va a ayudar absolutamente en todo lo que necesitas, que puedes escribirle cuando sea y te va a contestar todo el tiempo, no se olvidará de ti, y que prácticamente tú no necesitas ayudarle, solamente la inteligencia artificial a ti. Puedes hablar de absolutamente todo lo que quieras. Por mucho tiempo puedes decirle que siga la conversación, que le suba el nivel, que te explique cosas que no entendiste de lo que dijo, etc. Sí, incluso puedes pedirle que te explique paso a paso las cosas gramaticales de por qué está estructurada así una oración que viste o que leíste. Puedes pedirle que te haga tablas explicando ciertos temas, que son buenísimas. Yo las tablas las amo, las utilizo desde que aprendí alemán. Claro que obviamente aquí deja muy de lado el tema de la escucha y de la conversación, ya que de momento ChatGPT no habla y por ende tú no puedes hablar con él tal cual hablar. Y pues bueno, creo que eso es todo por ahora. Sí, es todo por ahora. Váyanos a ChatGPT. Si te gusta lo que hago, por favor suscríbete, dale un like, que ya vamos a la mitad para los 100,000 y eso me emociona bastante. Nos vemos en el siguiente video y pues eso es todo. Chao, chao.